Hoy tuvo lugar la primera reunión del Gabinete Proseguridad, la que encabezó el presidente Gabriel Boric. El control de armas es una de las principales tareas, pero para conocer más de esta instancia y de las acciones que se están adoptando para mejorar la respuesta en materia de seguridad, estamos con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, bienvenida a 24 Central. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿cuáles son las prioridades que se definieron después de esta reunión del Gabinete Proseguridad? A ver, diría primero que nada que este gabinete es un refuerzo o una estrategia que tiene una serie de prioridades ya definidas hace largo tiempo. Tiene 5 ejes de trabajo y hoy día lo que hicimos fue revisar cada uno de esos ejes, ver dónde hay nudos en que hay que, digamos, acelerar las cosas que hay que destrabar, temas que han encontrado obstáculos, por ejemplo, en la tramitación parlamentaria. Y de esa conversación con el presidente, él nos planteó 2 tareas para que lleguemos con propuestas avanzadas en la próxima reunión, que va a ser el último jueves del mes de febrero, el 1 de marzo, ya 3 jueves más, en materia de armas, como mencionaba recién, y en segundo lugar, en materia de prevención en los barrios donde hay mucha penetración de la violencia y el narco, de prevención con jóvenes especialmente. Hoy día tenemos programas muy bien evaluados, que hemos ido ampliando, que trabajan con los jóvenes individualmente que están en riesgo, pero lo que falta es una prevención en el barrio, ¿no? Llevando deporte, llevando cultura, de alguna manera fortaleciendo a la comunidad para que sea un factor de protección contra el narco, que trata de reclutar a sus soldados, digamos, precisamente en esos lugares. Entonces, con esas 2 tareas, en armas nos pidió 3 medidas y en prevención, esta propuesta de trabajo, tenemos que nosotros en estas próximas 2 semanas abocarnos y traerle una propuesta concreta a la próxima reunión. Pero estos son refuerzos a estrategias que se están haciendo. En armas, por ejemplo, hoy día tenemos, en el trabajo que se ha hecho desde que se aprobó la ley de armas al final del gobierno anterior, un trabajo que ha significado ampliar las fiscalizaciones. Hoy día se fiscalizan 20 y tantos % más de armas que antes. De esas fiscalizaciones, además, se incautan más armas, se destruyen más armas, pero eso no basta. Hay que adicionar otras medidas y algunas son las que el presidente nos pidió hoy día. 3 medidas nos solicitó. Eso en 3 jueves más, entonces, medidas concretas. En 3 jueves más. Son bien concretas. Mire, primero, que tengamos normas más restrictivas para las armas a fogueo y ciertas armas de juguete que las ocupan para intimidar. Que se han visto en algunos asaltos los últimos Por días. supuesto. A veces las armas de fogueo las adaptan y las transforman en armas verdaderas. Y ciertas armas de juguete que son muy realistas las ocupan para intimidar y la persona que está siendo asaltada no sabe si esa es un arma verdadera. Entonces, regulaciones en esa materia. Segundo lugar, que ya saquemos adelante un plan que de alguna manera reproduzca la metodología de MT0, que trabaja con microtráfico, pero dirigido al porte de armas y las balaceras. Cuando la gente ve a alguien con armas en su barrio o escucha balaceras al lado, que hay un sistema de denuncia que sea seguro, que sea, digamos, anónimo y que permita a la Policía de Investigaciones hacer investigación e ir pesquisando estas armas. Y la tercera medida es que elaboremos un plan de acción para poner controles de armas en lugares de alta afluencia de público, portales como los que hay en el aeropuerto, que suenan si tú vas con un arma, por ejemplo, la entrada de los terminales de buses, ¿no? O lo que son los centros de intermodales del transporte público, de manera de tener realmente una decisión muy, digamos, a fondo de hacer un control de la proliferación de armas, que es uno de los grandes problemas que tenemos detrás del tipo de delitos que hoy la población sufre. Ministra, y sigamos en seguridad, pero lo que pasó en el COSENA el lunes pasado, donde hoy se revelaron las actas, y por ejemplo, en cuanto a las Fuerzas Armadas, lo que leíamos es que ellos, en cuanto a orden público, planteaban algunos temores o aprensiones. Por ejemplo, dicen que ellos no tienen la educación, entrenamiento y equipamiento adecuados justamente en temas de orden público, de interactuar con la población. ¿Ahí qué responde el gobierno? O sea, primero, nosotros hemos tenido en el pasado, antes de la reunión del COSENA, en muchas oportunidad de juntarnos, tanto con los comandantes en jefe y el Estado Mayor conjunto, como con las policías, a evaluar medidas que podemos tomar, por ejemplo, declaración de estado de excepción, de emergencia, digamos. Y hemos escuchado sus opiniones, ¿no? Las aprehensiones que hay, las dudas, las objeciones, las propuestas. En esa conversación que lleva mucho tiempo desarrollándose, cada vez que sale este tema al tapete público, lo evaluamos, nos sentamos a verlo, vemos alternativas, han ido saliendo ideas de cómo se
se podría generar una contribución de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, pero que no sea el estado de emergencia, respecto al cual hay varias aprehensiones que el acta del COSENA efectivamente revela. Y de ahí, de alguna manera, ha salido esta idea de ocupar el instrumento de infraestructura crítica, que tenemos que aprobarlo en el Parlamento, pero que permitiría un aporte de las Fuerzas Armadas con un formato distinto al estado de emergencia. Un poco similar a lo que se hace en la frontera en el norte, que ahí se habilitó una forma particular apropiada a las condiciones, las características que tiene el lugar y a las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas también. ¿Y dónde podríamos ver, por ejemplo, a los militares protegiendo infraestructura crítica si se aprueba este proyecto? A ver, la posibilidad concretamente se refiere a los perímetros de lugares que son infraestructura crítica, pero que además tienen la característica de ser lugares donde para la población se juega mucho la percepción y la experiencia de la seguridad o de la inseguridad. Por ejemplo, lugares como la Estación Central, o de nuevo la cisterna, la estación intermodal de transporte público, o ciertas estaciones de metro donde hay mucho público. Entonces, que el perímetro alrededor de esos lugares tuviera una vigilancia y presencia militar. Eso, por una parte, tiene un efecto disuasivo y a la vez libera carabineros que se pueden dedicar a otras labores donde las Fuerzas Armadas no son la instancia, digamos, el organismo más apropiado para asumir la tarea. Por ejemplo, en los barrios, ¿no? Entrar en los barrios, participar y ayudar en las investigaciones, hacer operativos que tienen mucha fricción con la población. Eso no es muy recomendable involucrar a carabineros, a militares en eso, y ellos también piensan lo mismo y también carabineros piensan lo mismo. Entonces podríamos verlos a futuro, por ejemplo, usted nos dice la estación intermodal, la cisterna... En un perímetro alrededor, haciendo un perímetro alrededor. No en el mismo lugar. Y probablemente combinados con carabineros, ¿no? O sea, hay que buscar ahí hacer estrategias específicas, como se ha hecho en el norte, ¿no? En el norte ahí se creó un modelo que ha funcionado bastante bien, hay que seguir perfeccionándolo, y son formas, digamos, que se adaptan a los desafíos que tenemos. Los estados de emergencia se generaron para otra cosa. Se generaron para momentos en que el país se pierde totalmente control del territorio y se pone a cargo a los militares de todo el territorio y se pone como mando de todos los organismos públicos, mando de las policías, mando de los servicios civiles. No es apropiado para este tipo de realidad como es, por ejemplo, la región metropolitana. ¿Y los estadios, por ejemplo? Podría ser. Puede ser también. Podría ser, pero bueno, ahí hay que evaluar, ¿no? Hay que hacer una evaluación muy detallada y además nos plantearon, la reunión surgió algo que es muy positivo, en el sentido de cuáles son los requisitos para que algo así funcione. En primer lugar, tiene que ser muy clara la función. ¿Qué función y con qué atribuciones? En segundo lugar, el mando. ¿Quién da las instrucciones? ¿A quién? Y en tercer lugar, las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuándo pueden intervenir estas fuerzas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué intensidad? Eso es muy importante para que todo el mundo sepa, ¿no? A qué atenerse tanto las fuerzas que se van a desplegar como el resto de la población. Ministra, la quiero llevar a otro tema. Lo estábamos revisando ahora en 24 Central respecto a los autos Lexus, que en una primera instancia aprobó el Poder Judicial el día 2 de febrero. Usted en la mañana decía que no hay polémica en ese tema, que no está la glosa aprobada. ¿Por qué usted dice que no hay polémica? No, a ver, no hay polémica en el sentido de que el gobierno no ha aprobado las adquisiciones. A ver, ¿cómo funciona esto? Es un poco enredoso de explicar, pero es importante que, dado que ha causado tanto interés y alarma este tema, se entienda. El Poder Judicial es un poder autónomo. Ellos administran su presupuesto. Y no se rigen por las mismas normas que el Ejecutivo. Tienen un presupuesto que aprueba el Parlamento, que lo propone el Ejecutivo, conversa con ellos antes y después ellos lo ejecutan de manera autónoma. Nosotros en el Ejecutivo tenemos normas para la adquisición de vehículos que no son aplicables al Poder Judicial. Esas normas, por ejemplo, dicen el tope máximo del precio que puede tener un vehículo, hablan de los años mínimos que debe tener un vehículo para ser renovado y además entra en una discusión que es muy visible porque año a año cuando se renuevan los presupuestos este tema le pone mucha atención al Parlamento. En cambio, en el caso del Poder Judicial, ellos definen sus propios criterios y sus propias normas. Este año no hubo un ítem especial para vehículos en el Poder Judicial. Entonces, ni el Ejecutivo lo propuso, ni el Parlamento lo aprobó. Pero ellos tienen algunos ítems de gasto que permiten comprar vehículos. Entonces, pueden comprar vehículos dentro de ese ítem en base a las normas que ellos definan. Entonces, no se ha aprobado ni se ha resuelto un ítem especial, pero ellos igualmente pueden, dentro del marco de su presupuesto, hacer adquisiciones. ¿Y si lo hicieran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se generó esta idea de que no ha sido aprobado además? Porque el ítem de donde salen estos gastos todavía no ha sido activado. Entonces, ni siquiera está posible de disponerse de esos recursos todavía porque lo tiene que activar el Ministerio de Hacienda y no se ha activado. Yo creo que eso va a ser parte de la discusión
evaluación, en qué momento se activa y cómo se resuelve esta discusión. Si ellos llegaran a comprar estos autos, que lo tienen congelado por el momento, ¿qué le parecería a usted? A ver, creo que es muy importante en esto que nosotros seamos bien cuidadosos, ¿no? Uno como ciudadana puede tener opinión de muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de la autonomía de los poderes del Estado. Hay cosas que no nos corresponde interferir ni manifestarnos, pero sí nos corresponde decir cuál es nuestro criterio que nos aplicamos a nosotros mismos. Y nosotros creemos que es muy importante en estas cosas ser prudentes, ser lo más austeros posible y tener criterios claros y comprensibles para la población. ¿Cuándo se renuevan los autos? ¿Con qué estándar se renuevan? Porque la ciudadanía está muy pendiente, ¿no? Y nos exige que rindamos cuenta y que hagan sentido las decisiones que tomamos. Ministra, también quería revisar lo que pasó con las palabras del presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del expresidente Piñera. Eso generó roces al interior de la coalición de gobierno. ¿Se aquietaron esas aguas o hay una fractura hacia la zona más izquierda? No, a ver, primero creo que se han aquietado bastante porque se ha despejado el tema, se ha entendido el mensaje que el presidente quiso tener. Pero creo que es importante decir que el presidente, cuando se refiere a estos temas que son importantes, estamos haciendo una mirada histórica de lo que fue la trayectoria del expresidente Piñera, que ocupó un rol muy visible por largos años de la vida pública chilena, y él hace algunos planteamientos de su propia reflexión, donde da el paso de tener algunas posturas que son críticas también de lo que su sector hizo en algún minuto. Eso no significa poner en discusión el haber sido oposición. Tampoco le está discutiendo que tiene objeciones y críticas a cómo fueron esos gobiernos. Tampoco está negando, al revés, afirma en su discurso que hubo violaciones a los derechos humanos que son severas y que hay que preocuparse de ellas, pero está reconociendo que hay veces en que la crítica se exageró demasiado. ¿Ah? Y esto, claro que hay reacciones, pero creo que en política hay que estar dispuesto a veces a decir las cosas aunque se produzcan reacciones. En esta ocasión hubo una reacción de cierto sector de la alianza de gobierno, otras veces son otros sectores, y yo la invitación que haría es a que en general todos los que estamos en el gobierno pongamos la prioridad de apoyar al presidente, de trabajar como un cuerpo y no tanto de poner el acento en lo que cada uno tiene una diferencia y un matiz. Y ojalá eso nos permitiera que ante palabras como esta del presidente Boric, en lugar de estar en esta discusión que se ha abierto estos días, estuviéramos preguntándonos, a ver, si el presidente de la República fue capaz de tener una mirada crítica de la actuación de los últimos años, ¿por qué no le pedimos eso a todas las autoridades, a todos los sectores políticos? Porque claramente Chile ha pasado por años difíciles y todos tenemos que aprender lecciones y corregir y mejorar. Entonces, lo que yo esperaría, y yo creo que lo que la ciudadanía esperaría, es que esa actitud no sea tan excepcional ni cause tanto escándalo que un presidente haga eso, sino que más bien el escándalo fuera, ¿por qué no lo hacemos un poco todos? ¿Por qué no nos hacemos cargo de que en los últimos años en política no hemos logrado responderle a la ciudadanía como se debería? ¿Y usted como jefa de gabinete hizo los llamados ahí para que apoyen al presidente Gabriel Boric? Para que esas cosas se conversan en todas las reuniones, está presente. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en esos días varias reuniones a propósito de otras materias que estaban en discusión, por ejemplo, lo del COSENA, y estuvimos hablando de estos temas y ciertamente estas cosas salen y la gente sabe bastante la opinión que tenemos como Ejecutivo respecto a lo mal que hace cuando se hacen tan públicas diferencias al interior de la alianza de gobierno, pero es parte también de la democracia, ¿no? El que a veces las diferencias se manifiesten aunque uno no lo quiera, y yo creo que lo que es importante es que pase lo que pase en esa materia, el liderazgo sea firme, haya valentía, haya coraje, haya sinceridad, porque tiene hoy día la mayor responsabilidad que es el presidente Boric, y eso yo creo que es algo que hay que valorar enormemente, y a mí al menos me enorgullece mucho verlo en esa actitud. Ministra, sobre las pensiones de gracia, que también ha sido un tema que ha acompañado al gobierno por varias semanas. Usted la semana pasada había anunciado que se revocaban 27 pensiones de gracia. ¿Eso ya se ejecutó? ¿Ya es una realidad? ¿Qué pasa con eso? No, todavía no es una realidad, porque esto tiene un proceso. O sea, primero, un proceso largo para atrás. Antes de llegar a las 27, la comisión, que es la encargada de hacer este proceso, revisó todos los casos y le pasó al presidente de la República carpetas con todos los antecedentes para que él definiera. Él definió. Ahora, después de eso, se tienen que formular para cada caso un decreto que ya se formuló, lo tiene que visar el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, esa visación está concluyendo ahora, ahí vuelven a Interior y se van a la Contraloría. La Contraloría tiene que tomar razón. Ese proceso nosotros no sabemos cuánto demora, porque es una definición de la Contraloría, pero uno podría calcular 3, 4 semanas, y ahí van a empezar las notificaciones a las personas cuya pensión se dejó sin efecto, y bueno, de ahí en adelante se dejan de pagar. ¿Y eso se va a dar a conocer públicamente a la ciudadanía? ¿Quiénes son esas personas a las cuales se les revocan las pensiones? Tema delicado ese, porque cuando se dejan sin efecto las pensiones de gracia,
se dejan sin efecto producto de antecedentes penales que son reservados. O sea, de hecho, el Ejecutivo, para conocerlos, tuvo que hacer una solicitud especial, argumentar para que los queríamos y solo así nos los entregaron. Entonces, nosotros no podemos dar a conocer esos antecedentes y tampoco esos nombres detrás de los cuales hay antecedentes que, aunque no demos a conocer, se supone que existen porque por algo se les retiró la pensión de gracia. Entonces, probablemente lo que va a pasar es que va a haber solicitudes de información y va a tener que pronunciarse alguna instancia diciendo si podemos, debemos o no entregar los nombres, y nosotros, a la medida que los organismos a cargo nos dicen es legal entregarlos y usted no está vulnerando la ley de datos personales, por supuesto lo vamos a hacer. Y lo último, ¿nos vamos a quedar en 27 pensiones de gracia revocadas o van a haber más? A ver, pensiones de gracia revocadas por antecedentes penales del estallido social, 27. Pero lo que sucede es que el presidente nos ha pedido que examinemos las demás pensiones de gracia que no son del estallido, porque todas las pensiones de gracia que se han entregado en Chile por años de años se han entregado sin tener a la vista los antecedentes penales, porque así era la ley y así era el proceso que las regulaba, no se consideraban los antecedentes penales. Ahora que ha surgido esta discusión en el país y que ha quedado en claro que la opinión pública piensa que las autoridades deben por lo menos mirar los antecedentes antes de tomar esta decisión, es necesario revisar todo lo que se ha hecho hacia atrás. Son 18.000 pensiones de gracia. Las del estallido son 418, si no me equivoco, y miren el trabajo que fue hacer este proceso. Entonces tenemos que hacer ahora ese examen de las otras pensiones de gracia, que son casos de personas que son ligadas al sector portuario, personas que son ligadas al sector del carbón, son casos sociales, y ver caso a caso, en su mérito, si corresponde en algún caso, revisar. Entonces tenemos pega para rato en esto. Nos quedamos atentos ahí si hay novedades. Ministra del Interior, Carolina Toá, muchas gracias por venir aquí a 24 Central. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.